Buenas tardes a todos y a todas. Soy Rafael de Gara, una vez más aquí en Instagram Live. Hoy es la última transmisión conjunta con algún hermano o hermana de este año 2020. Janina es la hermanita con la que vamos a compartir esta tarde. Ya hace mucho que Janina y yo tenemos el deseo de poder compartir y co-crear juntos, ¿sí? Llevamos mucho tiempo sintiendo el impulso y apenas hace un par de semanas nos pusimos de acuerdo para compartir. Podríamos haber preparado toda una ponencia para poder exponerla. Sin embargo, sentimos mucho más bello simplemente estar aquí y ahora con todos vosotras y vosotros para poder compartir esta conversación, ¿sí? Esta forma de co-crear juntos. Hoy vamos a hablar, Janina y yo, en este directo sobre las creencias y la sexualidad. Os puedo prometer con la mano en el corazón, y ella os lo puede corroborar, que no nos hemos puesto de acuerdo ni hemos hecho llamadas previas para tocar puntos en concreto y prepararlo, ¿sí? Hemos decidido hacerlo, mira, aquí tenemos a Janina, hemos decidido hacerlo de una forma espontánea, de una forma genuina, sin ninguna preparación previa. La voy a invitar a que se una y agradecerle pues su disposición para poder co-crear juntos. No sé si se me ve bien, hay mucha luz, hay poca luz. Bueno, aquí está Janina. Vamos a... Hola Rafael, Hola, hermosa. buenas Buenas tardes. tardes desde España, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contenta de estar acá, de compartir con todas las personas que se van Qué bien. conectando. Muy contenta, finalmente se dio nuestro encuentro. Sí, les estaba compartiendo que hace ya tiempo que queríamos compartir y ya por fin se dio. Totalmente, totalmente. ¿Cómo está ya la temperatura? Sí, Veo que estás estamos así en puro abrigado. invierno y ya me he abrigado así con un jersey que tengo de cuello muy... Ya llegó, Y además ya llegó con son todo. las 7 de la Qué y estoy lindo, en medio de una montaña, así que hace un poquito de frío. qué hermosura, qué hermosura. Claro. Bueno, acá, por supuesto, por lógica, calor, verano, poco. Sí. Y bueno, también pensando, hola a todos los que se van, ¿no? Que estuvimos preparando para hoy. Se anda cortando un poco la conexión, te oigo así entrecortada. No sé cómo tienes la conexión. Sí. Muy Ok. bien, viene bien la Yo les conexión. estaba compartiendo que no hemos preparado nada, que esto es un encuentro así, es totalmente Ay, espontáneo, ¿sí? Y queríamos simplemente compartirlo, sin más, sí, a ver qué sucede. dijiste, sí, sí, esta aclaración iba Ah, a ser que si bien nosotros no preparamos los temas de lo que vamos a hablar en concreto, tan solo los ajá, anunciamos. Y ahí cada uno preparó ajá. algo. ¿Sí? No sé, ¿estás de Sí, acuerdo? claro que sí. Llegamos a resonar en hablar sobre las creencias y la sexualidad, ¿sí? En- Entonces, Ujú, a mí me totalmente. gustaría comenzar em, planteándonos si realmente somos conscientes de cuánto nos puede afectar nuestras creencias a nuestra sexualidad, ¿no? Lanzar esa pregunta y a ver cómo le resuena a las personas que Ujú, nos están viendo ahora y nos verán después. ujú, ¿Tú qué perfecto. sientes, Jan? Y bueno, ¿qué siento en este No, momento sobre cómo, con respecto a este tema? Ujú. de qué manera nos pueden afectar las creencias en nuestra sexualidad y cuánto de conciencia hay en ello, cuánto somos de conscientes como humanidad de cuánto nos puede afectar las creencias de la sexualidad. Bueno, buenísima tu pregunta, Rafael. Yo considero que puede calar realmente una enorme profundidad, porque me doy cuenta con respecto a las creencias, cómo llega a un punto que toca algo muy, muy grande, que tiene que ver también con algo que conocemos como cultura. Y cuando yo llego a ese punto y con toda mi formación psicológica,
me doy cuenta también que es importante, en principio, tomar conciencia de que el sujeto, una persona que se constituye, ¿no? Un sujeto es un ser que está intersectado por la cultura. O sea, como para poder poner en palabras la profundidad que puede calar este tema, Ujú. compartiendo, hola a la gente que va Sí, hola. sumando. Sí, lo único que llegamos, al único acuerdo que llegamos, Janina y yo, a ver si lo entendí bien, Janina, es hacer yo una pequeña Sí, exposición de lo que yo siento, cuál es mi mirada sobre una creencia, después hacer tú compartir tu bien. mirada sobre la sexualidad, lo que es la sexualidad, o qué Ujú. entendemos sobre la sexualidad, y a partir de ahí dejar que suceda lo que tenga que suceder. Bárbaro, bárbaro, me encantó, por supuesto. Ok, Sí, me ok. encanta. Pues yo voy a exponer Bien, con mucho bien. amor mi mirada y ahí te invito a que si en algún momento quieres hacer algún comentario al respecto, pues que me vayas pidiendo y yo pues voy a intentar hablar lento para poder escucharte y no ponerme a disparar sin dejarte espacio para que tú puedas intervenir. Buenísimo. Ok. Adelante, buenísimo. Bajo mi mirada, que es una mirada muy integrativa, como bien dice Janina, tenemos una formación psicoterapéutica. Y en mi caso personal, pues para las personas que me conocen también saben que estoy cerca del mundo chamánico y demás. Para mí, para Rafael Legara, una creencia es una manifestación energética, ¿sí? Es una creación energética que nosotros como seres humanos hacemos y que se sostiene en nuestro cuerpo mental y en nuestro cuerpo emocional. Una creencia tiene esos dos componentes, un pensar cierto que se aúna con una emoción. ¿Sí? Las creencias pueden tener, como bien decías, Janina, un origen que es un origen aprendido, puede ser desde nuestra cultura, desde nuestro hogar, ¿sí? Desde nuestra escuela, también desde nuestro grupo social de amigos. Pongo un ejemplo. Si yo nazco en una familia donde hay homofobia, por ejemplo, ¿sí? Y donde esa homofobia se expresa, ¿sí? De una forma muy presente, en el que siempre hay comentarios despectivos hacia la homosexualidad y esto genera todo este componente emocional, seguramente esos niños que crezcan en esta casa ya van a tener esa tendencia, están invitados a crear esa creencia a través de esa mirada de sus papás, ¿no? Más toda esa impronta emocional. También puede ser una creencia, algo que le pasa a un individuo de forma personal. Es decir, a lo mejor yo soy chiquito, voy por la calle y un perro me muerde. ¿Sí? Entonces, ante la mordedura de ese perro, yo me creo en mi cuerpo mental y emocional que los perros son peligrosos, ¿no? Entonces, para mí principalmente tiene esos dos orígenes. Si nos ponemos a hablar ya de vidas pasadas y de árbol genealógico, pues entonces podríamos extenderlo muchísimo, ¿no? Entonces, para mí es Perfecto. importante que tengamos en cuenta Ujú. que una creencia puede ser y es para mí un condicionamiento o un condicionacierto. Quiere decir que nos propone ver el mundo de una forma específica y eso nos puede crear una limitación. Por ejemplo, yo tengo una Bien, preferencia bien. sexual, ¿no? Yo, mi preferencia Sí, sexual es hacia los hombres. Pero si yo esa sí, preferencia la convierto en una limitación, ¿sí? Yo sí, quizá nunca me vaya a dar la sí. oportunidad de tener una relación sexual con una mujer. Perfecto. Bien. Ahí vemos a la creencia como una Ajá, limitante, ¿no? ajá. Bien. Entonces, si Buenísimo. yo me Bárbaro, te sigo. identifico con, no, nunca me habréis escuchado decir yo soy homosexual, porque yo no soy homosexual. Simplemente no porque esté cuidando mi lenguaje, simplemente tengo esa preferencia sexual. Pero si yo me identifico y yo me caso con esa creencia, Bien. soy homosexual, no me voy a dar esa oportunidad, Ujú. ¿no? Ese marco amplio de en una circunstancia donde se dé que mi encuentro con una mujer nos invite a ese encuentro sexual, no me voy a permitir ese cambio, ¿sí? Entonces, desde mi Perfecto. visión, Es algo muy interesante este punto, es muy interesante, muy profundo, porque realmente uno se da cuenta cómo se limita por las creencias, cómo a veces se pone esa etiqueta y ese rótulo, me pareció como muy claro como lo explicaste, y con respecto a todo lo que yo escucho
con la sexualidad y las orientaciones de género y todas estas cuestiones, ¿no? Me pasó algo que digo, qué interesante en principio poder asumir el género humano, ¿no? Porque vos de qué género sos, trans, homo, hetero. Primero, género humano, me parece que ahí nos invita a otra puerta, a un portal, a un portal. Te entiendo perfectamente lo que apuntás y muy Ujú. claro. Sí, Claro, en el coincido. momento que nos identificamos y nos limitamos, yo lo que siento es que nos desactualizamos. ¿A qué me refiero con desactualizarnos? Que no estoy presente. Es decir, si yo, como Ujú. os he dicho antes, me caso con esa creencia, no me voy a permitir ir aquí y ahora, en el presente, el poder actualizarme y darme cuenta que esa mujer me está generando un apetito sexual. Desde este lado quizás es relativamente fácil, pero vamos a invertirlo. Un hombre, ¿sí?, que siente que su preferencia sexual es una mujer y de repente se encuentra en una situación con un amigo que se despierta su interés sexual por él. Ahí intervienen las creencias. Ahí Ujú. puede intervenir si ese niño creció en ese contexto familiar donde los homosexuales eran algo diabólico, algo repugnante, que es lo peor que le puede ocurrir a una familia. Entonces, ¿qué ocurre con esa creencia en ese momento presente donde él está sintiendo ese deseo? ¿Qué sientes con eso? Bárbaro, bárbaro, totalmente. Pasan muchas cosas, ¿no? En principio desde lo energético, cuando uno siente una atracción sexual, cuando uno puede identificar esa energía. Eh, yo acá también veo la parte del inconsciente, porque son inconscientes que también se están atrayendo, sabiendo que el inconsciente se mueve y se manifiesta con sus determinadas leyes. Eso es como ley, ¿no? Que baja. Entonces, cuando uno empieza a identificar estas cosas, cuáles son los pensamientos que se me despiertan, ¿puedo llegar a tener una observación de mis conversaciones internas? Porque sin duda hay creencias, ¿no? Cuando uno ya empieza a hacer toda esta gestión y tener un mayor conocimiento de sí mismo, lo que se conoce como autoconocimiento, podríamos decir, me parece que uno podría ir un poquito más liviano, o es la invitación, ¿no? De saber que son experiencias que uno está viviendo, transitando, ¿para qué? Para generar conciencia. Y qué bueno acá poder integrar nuestro aspecto andrógino, que más allá del sexo que tenga la persona que estoy eligiendo para transitar esta experiencia, yo sé que están pasando muchas otras cosas también. Y qué bueno que ahí se pueda manifestar el amor, ¿no? Esto me toca muy de cerca, vos sabés, Rafael, cuando escucho a madres de adolescentes, por ejemplo, que tienen una hija, ¿no? Entonces, digo sexo femenino, porque ahí también hay todo un vínculo con la madre, pero vamos a hacerlo bien sencillo, ¿no? Este, y veo que a veces uno de sus hijos toma una orientación o una experiencia, quiere nacer homosexual, y las madres me dicen, ¿no? Y bueno, como ahora se usa así, ¿no? Como una cosa de reciclar. Mirá acá las creencias. Traigo un ejemplo porque yo les quiero dar un beso a esa madre, así decirle, qué bueno, porque yo sé que acá hay actualización en vos. Entonces, es un poco lo que traías, ¿no? Qué bueno que el psiquismo se pueda actualizar, que pueda salir de esa limitación que tal vez por patrones, condicionamientos, nos invitan a creer que tiene que ser de esa forma y no de otra. Mira, y aparece la palabra crear, ¿no? Nos invitan. Qué bueno poder salir de esos condicionamientos y poder permitirse a vivir esa experiencia, me parece ya con otra conciencia. No sé a vos qué te Sí, yo parece. cuando me refiero a esa desactualización, pues me refiero a ese no estar presente, ¿no? A vivir tu, Uf, tu ahora totalmente condicionado por el pasado, ¿sí? Por ese lastre que puede suponer el pasado, por esas limitaciones.
que pueden suponer esas creencias, ¿no? Ujú. Y vivir ese presente condicionados por el temor al futuro. Entonces, desde mi compartir, siempre el presente es el regalo de estar vivos, es el regalo de poder agradecer, formar parte del milagro de la vida, del gran misterio. Entonces, para mí es muy importante todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor, en este caso hablando de las creencias, poder reflexionar esas creencias, cuánto me están permitiendo estar presente, estar honrando, estar agradeciendo la vida, ¿no? Entonces, para mí es Bárbaro. eso importante, las creencias. Para mí siempre es como un detector. Si estoy simplemente Ujú. viviendo hoy a través de las creencias del pasado y no estoy honrando mi presente, ¿qué estoy creando en el aquí y en el ahora? Bárbaro. Sabiendo que el presente tiene todo ese potencial y toda la capacidad de poder ver ese pasado de otra forma, ¿no? Ese pasado que sabemos que puede mutar y que justamente eso no va a poder ser si no soy consciente de ese tiempo presente. Totalmente de acuerdo. Vos sabés que se hizo un estudio en el campo psicológico en donde pusieron a personas ante un mismo estímulo y luego le preguntaron, ¿no? ¿Qué le pasó a cada uno con ese estímulo, con ese hecho que vieron? Y bueno, cada uno contestó desde su lugar. Esto es un poco como para poder tomar conciencia cómo cada uno percibe desde su posición. Y ahí sin duda también hay creencia, porque están íntimamente pegados, ¿no? O sea, el lente con el que uno ve. Y ahí también hay inconsciente, sin duda. Entonces, el inconsciente es algo que me invita y me convoca, ¿no? Porque nuestra primera, y acá lo llevo también a un ejemplo con vos, ¿no? ¿Qué me hizo a mí o a vos tener este encuentro? Y bueno, sin duda, en un primer momento hubo un encuentro desde otra instancia, una cuestión inconsciente, hubo una atracción, ¿no? Un propósito de estar acá compartiendo. Me parece cuando uno también toma conciencia de todas esas bandas que van entrando, da cuenta de lo grande, ¿no? Y cómo no vamos a hablar de milagro también. Este, está muy bien, está Claro. muy bien. Y es muy hermoso lo que dices, que el presente, porque también dentro de esa concepción, de esa creencia del mundo lineal, ¿sí? Del tiempo, del pasado, del presente y del futuro, es como el pasado, pasado está, y es intocable, ¿no? Sin embargo, hay otras visiones que nos invitan a tener otra percepción, que si en el presente, en ese estado, en ese centro, estamos pudiendo observar a los observadores del pasado, ¿sí? Por simpatía, vamos a poder estar observando también a los observadores del futuro, ¿sí? Y desde ese Bien. centro es donde tenemos el poder porque es nuestro Ujú. presente, ¿no? Entonces ya es una Totalmente. forma de observar el tiempo desde otra mirada. Ujú. Sí, sí. O sea, tomar conciencia de que esos tres tiempos están unidos, están conectados en este momento, me parece que es un muy buen aire que uno se puede dar. Poder soltar las creencias, poder soltar esas cosas que siento que a uno lo pueden llegar a limitar y dejarse tomar por ese futuro, por ese mejor futuro, me parece que es algo muy grande. Y por eso ahora me estás invitando a que te Eh, comparta la palabra confianza. sí, confianza, claro, y empezando por uno mismo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vos sabés que esto está íntimamente ligado, o sea, parece que está armado, pero ponele que sí. Con respecto a la confianza, porque vos sabés que a la hora de estudiar un poco el tema de las disfunciones sexuales, y acá hablamos de la sexualidad también, uno de las variables que están en la base de toda disfunción sexual es justamente la baja en autoestima. Y ahí hay confianza y ahí tenemos que hablar de la confianza.
como también, bueno, el factor ansiedad, pero eso es como otra cosa, ¿no? Pero mirá vos, ¿no? Qué importante poder tener esta relación de cómo mi aparato psíquico y cómo mis creencias hacen un impacto en lo biológico. Así que, toda una gran dimensión. Sí, a mí ahora cuando me comentabas el tema de la falta de autoestima, sí que tiene que ver con la confianza y las disfunciones sexuales, esa falta de autoestima me lleva un poquito al paso que hablábamos de atrás, al estar presente. En el momento de estar presente y agradecer por tu vida, y si yo tengo una relación sexual con otra persona, agradecer su vida, esa gratitud de poder compartir, eso me va a hacer sentir agradecido y desde ahí voy a poder compartir en confianza. Para mí esa falta de autoestima es no estar presente, es no honrar el regalo de la vida. Hermoso, hermoso lo que decís. Sí, 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 totalmente. Eso es, para mí como una toma de conciencia que se va dando en un paso a paso, porque a veces yo me doy cuenta y me observo cuando uno queda en una conversación, ¿no? Qué bueno poder observarse. Eh, y también poder darle a las creencias un rol que creo que se lo merece, ¿no? Que tiene que ver con la función. Me parece que las creencias también son funcionales, porque nos organizan. Este, entonces, cuando escucho a un paciente, poder escuchar su discurso, su relato, ver dónde está, cómo la creencia que tiene de sí mismo me invita eh, a saber dónde está y cómo el otro se organizó. Como este doble juego, ¿no? Me parece Yo tenía interesante. una maestra que decía algo muy hermoso y me decía, Rafael, equivócate, pero equivócate bien. Como diciendo, estés donde estés, sientas lo que sientas, estés casado con la creencia que estés, hazlo. Hazlo siempre con la humildad de que ese paso quizá te va a llevar a un lugar donde vas a descubrir que quizá tienes que revisar esa creencia. Pero esa creencia de este presente te está permitiendo ser Sí. y te está permitiendo caminar. Y si lo haces desde la humildad para reconocer, ah, pues esa creencia me ha llevado a este lugar, gracias creencia, voy a cambiar de lugar porque no es lo que yo quiero para mí. Totalmente. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, Equivócate bien. equivócate bien, Nos con vamos a todo. equivocar de todas formas, ¿no? Totalmente, sí. Siempre hay un grado de distorsión, ¿no? En la percepción. Me parece que está bueno poder como cada vez ir como achicando eso. Y ahí para ponerle una palabra, sin duda nos invita a ganar coherencia. Coherencia en el individuo, en el ser, realmente que pueda estar conectado eso que pienso, eso que siento, eso que hago, ¿no? Cómo yo llevo a la acción. Porque tal vez yo estoy pensando que uno está abierto a todo tipo de experiencia sexual, pero después se da cuenta que en el plano de lo concreto hay algo que no me lo estoy permitiendo. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Hay represión? Entonces, qué bueno que nos invite a la coherencia, ¿no? Estas tres cosas unidas, lo que pienso, lo que siento, lo que hago, y ahora que se agrega una cuarta, que me parece fantástica, que es, y lo que quiero, realmente lo que yo quiero, ¿está unido con estas otras tres? Porque si realmente están unidos con estas tres, vamos muy bien. El tema cuando uno va chequeando si alguna de estas tres hace ruido, ¿qué pasa? Está bueno como invitarse a gestionar. Sí, porque desde ese lugar, hablando antes de equivóquete bien, nunca hay un error. Porque si ese error te está dando un aprendizaje, pues ya no es un error. Ujú. Total. Es Sí, 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 sí. un agradecimiento, un Totalmente. agradecimiento, ¿no? Decir, bueno, pues gracias. Esta es la experiencia, confío que es lo que me tocó o lo que yo he escogido y desde la humildad aprendo sobre ese supuesto error que se convierte en un acierto. Claro, claro. De saber, ya que esa experiencia estuvo desde algún otro lugar, y tuvo un propósito,
me parece que uno más que nunca eh, merece sumergirse en esa experiencia, ¿no? Estar atento, o sea, disfrutar y de paso saber que está esa otra parte que es aprender, que es tomar conciencia seguramente de algo nuevo. Y ahora cuando... Cuando yo comparto, Dime, dime, dime. sí, decimos. No, me parece que cuando uno comparte este conocimiento ya podría ir uno como más atento, ¿no? Mm. De que desde algún lugar yo estoy atrayendo esta experiencia para algo. Si ahora cuando hablabas del propósito, pues me conectaba nuevamente con las creencias. Desde mi sentir, nosotros nacemos con todas las potencialidades para servir a ese propósito, ¿no? Sin embargo, siento que Sí. dependiendo del contexto de esa educación o educastración, quizá nos vamos olvidando de este propósito. Imagínate, yo nazco en esa familia machista, que no fue mi caso, y yo tengo una vocación por la danza. Tengo esa vocación. Sin embargo, en ese contexto, ¿no? La danza está relacionada Ujú. con la homosexualidad. Entonces yo me alejo Mm. de ese mi potencial y me encuentro de adulto perdido, que no le encuentro sentido a la vida porque mi propósito, ¿dónde quedó? ¿Qué pasó con esas potencialidades naturales con las que yo vengo? Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, acá mirá, si no hay creencia, ¿no? Tener una determinada que se quedó medio trabado. Ahí va queriendo, no sé. Se quedó ahí como medio trabado. Mm. Pero ¿cómo puede ser de que exista una determinada actividad y acá estamos como sujetando géneros? Terrible. O sea, ya me parece que eso ya no, ya no. Mm. Creo que ya ha caducado. Son estructuras que ya están obsoletas. Y el que está ahí realmente y podría estar perdiéndose de algo muy lindo de ¿Te vivir, puedo contar una anécdota? porque ¿Te puedo solo se contar una están... anécdota? Bueno, Sí, todos los que me conocen claro, saben que yo sí, tengo el por cabello muy favor. largo, ¿cierto? Sí, Yo estuve hermoso. viviendo en 2018-2019 en México y una niña Ujú. muy hermosa, con un cabello hermosísimo, como allá dicen chino, todo de rizos. Me dijo, Rafael, ¿por qué llevas el cabello largo como las damas? Me dice. Dije, no. Digo, los hombres también llevamos el cabello largo. Me dice, no, eso es de pura dama. Y le digo yo a esta niña, hace un año, le digo, entonces, ¿por qué Diosito, porque así le llaman a Jesús, por qué Diosito lleva el cabello largo? ¡Oh! Esa niña se quedó como así, como un electroshock, y fue corriendo a su mamá, Mm, corriendo, quizá a pedirle cuentas, ¿no? Como decir, a ver, ¿me puedes explicar? claro, buenísimo. Y mira, vos fíjate, ahí le diste una respuesta que la enfrentaste con su propia creencia. Maravilloso tu estímulo, porque realmente no tuvo con qué Se responder. fue corriendo a la mamá. Claro, 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 tocaste ahí una incoherencia, ¿no? Una incoherencia propia, propia. Bueno, muy interesante. Es un muy buen ejemplo de cómo uno podría ahí autogestionarse, ¿no? Poniéndose a prueba, gestionando, interpelando sus propias creencias. Y cuántas veces nos limitamos, ¿no? Por eso. Entonces, poder ver la parte funcional, esa doble vía, como esta madre de adolescente, ¿no? Eh, Ahí voy leyendo los mensajes de paso. Y bueno, ahora se usa así, ¿no? Como aceptando que esa hija si la veía bien, está bien, o sea, tenía que pasar por esa experiencia. Nos invita a actualizarnos en ese tiempo presente. Porque si no ahí, yo algo que he estudiado este último tiempo, que es la parte biológica, me voy dando cuenta cómo se va produciendo, si no un desajuste, un desbalance entre lo que es lo psíquico y lo biológico, y cómo lo biológico se enferma, Claro. y cómo ahí después aparecen los síntomas. Sabemos que está todo.
íntimamente conectado, por supuesto, ¿no? Entonces, qué importante poner la lupa en las creencias, porque es realmente la que mueve mi carro, cuando uno está ahí, ¿no? Y qué importante estar Claro, y lúcido. hablando sobre la biología, em, yo creo que quizá no hemos hecho la simple reflexión de que un pensacierto, un pensamiento y una emoción se sostiene en nuestra biología. Nosotros sabemos que cuando sentimos amor se segrega oxitocina. Cuando Sí, estamos en totalmente. estrés tenemos el cortisol muy presente. Entonces hay una respuesta biológica en nosotros para sostener esas emociones. Y a veces pensamos que no tiene nada que ver una emoción o un pensacierto con nuestra biología. Totalmente. Por supuesto. Mira, acá una de las preguntas que vi que Ajá. llegaron, que dice, ¿cuál me recomendás como primer paso para cambiar una creencia errónea? Bueno, qué bueno poder ver cómo está compuesta la pregunta, ¿no? Creencia errónea es un muy buen paso porque ya hay algo que estuvo ahí haciendo ruido que hace dar cuenta de que hay algo de esto que no va. Me parece que el primer paso está dado porque hay una identificación. Ahora, no sé, ¿te parece, Yo, Rafael? ahí lo que yo siento profundamente, primero, yo no me caso mucho con los errores, ¿no? Es decir, primero agradecer esa creencia que estuvo durante ese tiempo, tuvo un servicio. Entonces yo siempre siento que la sanación es integrar y abrazar, no crear conflicto. Entonces, primero, si yo tuve esa creencia durante ese tiempo, tuvo su función. La agradezco. Agradezco esa función, la reviso en el presente y si ahora no me resulta operativa, no está actualizada, la suelto con amor y me actualizo. No sé si me explico. Bien, bien. Bárbaro. Poder como preguntarse, ¿no? Bueno, a ver, esta creencia que tuve todo este tiempo y me condujo hasta acá, seguramente fue para algo. Algo me dejó alguna enseñanza, algún darme cuenta nuevo, me aportó en algo. Poder hacerse esa pregunta y después ahí sí, ¿no? Esto, totalmente. Actualizarse. Actualizarse. Sí, es una que utiliza nuestra Sí, hermanita María buenísimo. Alejandra Acuña. Siempre ella hace el símil, ¿no? Con la tecnología. Y es cierto, es decir, si estamos casados con esas creencias antiguas, estamos totalmente desactualizados. No estamos aquí en el presente, siendo funcionales, porque esa creencia tendría su función. A lo mejor aceptar esa homofobia en ese contexto familiar tuvo su función para estar integrado en ese momento, ¿no? Entonces, si ahora en este momento presente, no te está dando un funcionamiento, un funcionacierto, entonces está desactualizada. Y tenemos ese poder de cambiar. Qué hermoso, porque eso te vuelve el poder a nosotros. Ujú. Nosotros tenemos el poder. Ya es una gran enseñanza. Totalmente. Sí, integrando los tres tiempos que veníamos hablando hace unos minutos, poder dar cuenta de que ahora podría estar siendo el pasado de mi mejor futuro. El mejor futuro que ya está diseñado para esa persona, para uno mismo, y que lo viene a buscar y decir, y esos tres tiempos están pasando en este momento. Ahora, con respecto a las creencias, vengo con una creencia, porque muchas veces acá me aparece la palabra conflicto, ¿no? ¿Por qué la persona vive y transita un conflicto? Porque, bueno, un poco de teoría, ¿no? Y lo que escucho, uno viene con un discurso del pasado, de tal vez lo que debería suceder, cómo me gustaría que fuese, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué pasa? Emerge un suceso en tiempo presente y no está de acuerdo, no concuerda con ese discurso con el que vengo, ahí aparece conflicto, ¿no? Acá hay como un choque de creencias. Entonces, qué bueno también poder tener una parte de esa mirada a ver qué es lo que me va informando la realidad, de cómo va emergiendo. Me parece también interesante como para poder integrar. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene su propia conciencia, la realidad, más mi realidad. Lo que me va devolviendo el ambiente, me parece que ahí vamos ahí conformando un mapa interesante. Claro, y para poder llegar a ese punto, yo siento que es muy importante la humildad.
Pues si yo estoy Uh, fijado con todas bueno. esas creencias que me hacen inmóvil, ¿verdad? No me van a permitir Ujú, humildemente reconocer que mi creencia no me está aportando felicidad, un buen vivir. Entonces, claro, si solo me sostengo en esas creencias, ¿cómo voy a soltarlas? ¿En qué me sostengo entonces? Si toda mi personalidad se ha construido solo en las razones y no me han permitido ser, no me han permitido experimentar, entonces yo me he constituido en todas esas razones que aprendí en mi familia, en la escuela, en la sociedad, y de repente, ¿cómo voy a soltar todas esas creencias si de esos estoy constituido? Entonces es un gran salto y es un gran gesto de humildad, decir, ok, pues no, a mí no me sirve, soy capaz de soltarlo. Y desde esa valentía, desde esa humildad, bien. honrar el presente y desde ahí vivir y Ujú, compartir. totalmente. Mira, recién estaban preguntando acerca de los miedos, ¿no? Y están relacionados con esto que decís porque para mí los miedos tienen que ver con una conducta aprendida, tiene que ver con la educación. Entonces, si tendríamos que cambiar de escenario esta palabra, poder preguntarse, bueno, a ver, yo a qué le tengo miedo. Y sin duda ahí va a haber una información para la persona. Que bueno, mirándolo desde la parte biológica, se observa que tiene que ver con una cuestión de supervivencia, así como muy a lo grande, ¿no? Muy a lo grande, si querés lo abrimos el punto, pero tiene que ver con una etapa primaria biológica de supervivencia y ahí aparece el miedo. Entonces, pero si yo realmente me puedo sentar y pude conquistar esta parte de autogestión, poder preguntarme, porque también hay una creencia ahí, ¿no? A qué yo le tengo miedo, y bueno, prestar atención ahí lo que responde el cuerpo. Lo que responde el cuerpo, digo, ¿eh? Porque sé que la biología no miente. Y ahí va a haber una información para la Claro, persona. porque yendo un poquito más allá de la supervivencia, un miedo, bajo mi Sí, sentir, es una creación mental, porque si yo veo un jaguar que se acerca a mí, ¿por qué tengo miedo? Porque creo que ese jaguar me va a atacar, ¿cierto? claro, Esa creencia es la que sí. me hace conectar con el miedo, ¿no? Entonces yo siempre que Ujú, aparece alguien en consulta que tiene miedo o que tiene pánico, yo siempre le invito, cuando sientas ujú. pánico, pregúntate en ese momento, ¿qué está sucediendo para que tengas pánico en eso? No, tengo pánico de subir al avión, pero aún no ha subido al avión. Ya, pero subo y tengo miedo que se estrelle. Ya, pero aún no se ha estrellado. Entonces siempre invito a que reflexionemos sobre si ese miedo es una creación mental. Y esa creación mental nos está sugestionando a crear un sinfín de emociones que las estamos creando nosotros mismos. Totalmente. Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, a ver, ¿qué más te puedo compartir desde la psicología? Em, uno de los postulados dice, con respecto a las creencias, ¿no? Lo importante no es lo que sucede, sino cómo uno lo interpreta. Y acá me pareció interesante traerlo por el tema de las creencias, ¿no? Me parece fundamental, fundamental, ver cómo yo estoy interpretando este suceso, porque ahí también hay creencia, y poder repreguntarme, ¿no? ¿Podría yo esto leerlo de otra forma? Invitarse a ese ejercicio, yo creo que hay algo que podría abrir ahí también. Sí, Porque si tomo lo anterior, ¿no? Sí, a mí, decime. claro, cuando me lo planteas así, para mí es casi imposible no pensar en la física cuántica. Es decir, ¡Ay, qué lindo! Bueno, a ver, claro, lo contanos. que Qué hermoso lo que observo decís. se modifica según el observador. Entonces, ¿con qué Bien, creencias estoy observando? ¿Cuáles son mis lentes que bien. observan esa realidad? Y si esa realidad se modifica Ujú. según yo la estoy observando, es tan hermoso revisarse la percepción.
Si yo soy el que crea esa realidad, qué bello, me están devolviendo el poder a mí. Ya no es Dios castigador, o ya no es la suerte, o ya no es el gobierno. Ahora soy yo el que tengo la responsabilidad, gracias. Ya no me puedo lavar las manos, ¿sabes? Y echarle la culpa a mi pareja. Es que no me excita mi pareja. Bueno, tú eres el creador de la realidad según la física cuántica. Lo que observas se modifica según el observador. Gracias, porque entonces yo ahora ya tengo el poder y ya no tengo que estar sintiéndome la víctima de todos los culpables. Totalmente, bien. Bueno, qué temita, ¿no? La culpa, creo que lo habían nombrado por ahí también. De la culpa a la responsabilidad, sin duda, sin duda. Una cuestión ética primordial, ¿no? Eh, la contracara de la culpa, si es la responsabilidad, qué bueno poder, a ver, yo cómo voy a responder, la capacidad de responder. Eh, la culpa y el miedo cuando se juntan puede ser algo muy fuerte con respecto a lo que Si yo, preguntaron por ejemplo, recién. Entonces, qué bueno poder identificar las emociones, claro, chicos. yo cuando me he encontrado en consulta, por ejemplo, alguien que tiene un conflicto con su erección, o tiene un conflicto, yo he tratado mucho más hombres que mujeres, ¿no? Que tienen un conflicto con el tamaño de su pene, o tienen un conflicto con el tiempo de eyaculación, ¿no? Entonces, esa persona está compartiendo este momento sexual y se está proyectando toda su atención, está focalizada en su pene. Si es grande, si es pequeño, si aguanta la erección, si va a eyacular. Y quizá en ese momento la persona con la que está compartiendo le está soplando en el cuello, o le está compartiendo un aroma, o le está compartiendo un gajo de uva. Si tú no estás en ese presente honrando ese gajo de uva y toda tu atención está en la creencia y en la cabeza de, ay, 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 voy a aguantar la erección, ay, 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 que voy a eyacular pronto, no estamos honrando ese presente. Y la sexualidad no tiene que ver con un pene y una vagina, o con un pene y un ano, o con un pene y una boca. Un incienso puede ser muy sexual. Entonces, Bien, hablando de incidencia, mira, acá lo tenía justo entonces yo preparado. siempre... Mira, qué interesante, buenísimo, buenísimo. Me da un ¡Hala! abanico, ¿eh? Terminame la idea, sí, bárbaro, bárbaro, Ay, bárbaro. comparte, comparte, ganas de escucharte. Bueno, bueno, ¿por Ay, dónde empiezo? Mirá, qué bien. Una cosa es hablar de sexualidad y otra cosa es hablar de sexo. Entonces, sin duda, en ese incienso, en esa caricia, en ese aroma, ¿no? Hay sexualidad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces confundimos que eso es todo como si fuera el acto sexual en sí, cuando en verdad cuando hablamos de sexo está más referido a la parte genital, al acto sexual. Sabemos que la sexualidad es una palabra mucho más grande. Imagínate que se define como un aspecto central del ser humano, un aspecto central, o sea, que abarca a lo largo de su vida. Entonces acá ya como la primera parada de decir, bueno, diferenciemos sexualidad de sexo, porque no es lo mismo. Ya lo decía un padre ahí del psicoanálisis, sexualidad no es genitalidad, ¿no? Por otro lado, vos me estás trayendo una disfunción sexual, ¿ves? Yo necesito como, lo estoy separando por temas porque es muy integrador lo que contás en una escena, ¿no? Muy rico, por cierto. Entonces, si hay una disfunción sexual y esa persona está preocupada en que tiene que responder de una determinada forma, esto ya es una gran limitación. ¿Por qué? Y porque no se está conectando con los sentidos, que vendría a ser lo primero, ¿no? Lo que siento, qué toco, las texturas, los aromas, lo visual. Poder conectarse con algo más profundo, podríamos decir, ese ser interno, esa energía sexual, y no estar especulando tal vez un determinado resultado. ¿Por qué? Porque bueno, muchas veces estoy en ese cuadro y en el que yo creo que cómo tengo que responder, parece que en el medio no hay nada, cuando en verdad pasa todo, claro. ¿no?
Entonces, yo hace unos días di una charla muy linda, gente que me acompañó, y yo dije esto, ¿no? No existe lo normal por la gente que me pregunta. ¿Es normal tardar tanto tiempo? ¿Está bien eh, responder de esta forma? O sea, poder salir, porque ahí también hay creencias, sin duda, poder salir de todas esas limitaciones. Ya dice la teoría, ¿no? Bueno, existen respuestas esperables desde lo fisiológico. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no todos respondemos de la misma forma. Son variables que sin duda están tocando esa parte individual, esa parte a ese sujeto. Porque hay múltiples variables ahí, imagínate, la educación, el deseo, los estímulos que recibe, el tipo de experiencia que me gustaría vivir, cómo está impactando la parte vulnerable, porque ya de por sí la sexualidad es un campo de vulnerabilidad, es un campo frágil. ¿Cómo está impactando mi autoestima? Mirá todas las variables que hay y ahí hay creencia también. Entonces, esta complejidad, digo, bueno, vayamos a lo más simple, conectarse con ese interior, los sentidos, y si yo me encuentro atraído para vivir esta experiencia, poder hacerlo, no reprimirse. Seguramente esa experiencia me va a invitar a una actualización de mí, ¿por qué no? Así es. Sí, yo Sí, siempre imagino cuando una persona en esa experiencia sexual solo está conectado con todas esas creencias o esa expectativa, ¿no? Con lo que hablamos, por ejemplo, del tema de mantener de mantener la erección, ¿no? Entonces, es estar conectado sí, con ese intelecto, ¿no? Entonces yo tenía un maestro que decía, pero vamos a ver, ¿tú qué prefieres? Nos decía, ¿tú qué prefieres? ¿Entender perfectamente el proceso de cómo funciona un orgasmo a nivel biológico? ¿Comprenderlo o tener el orgasmo? Y yo, tener el orgasmo, ¿no? Entonces, claro, se te brinda esa posibilidad de poder sentir, sin embargo, nosotros estamos instalados en ese otro ámbito de nosotros mismos. Entonces, nos vamos a dar esa posibilidad de honrar y disfrutar, porque para mí la sexualidad es el acto más hermoso. A través del sexo, de la sexualidad o de la experiencia sexual es nuestro máximo poder, es desde donde podemos crear vida. ¿Desde dónde podemos sí, crear más que desde la totalmente. sexualidad o desde el sexo? Es el máximo poder que Ujú, tenemos. ujú. Entonces la vida nos da la posibilidad de encontrarme con otro ser humano que tiene su vida, sus experiencias, Sí, sus temores, sus sueños. Y de repente yo puedo compartir todo eso con la otra persona. Puedo acercarme, ya no solo físicamente, en muchos otros ámbitos. Y yo estoy encerrado en mis creencias y en mis temores y en mis culpas y no estoy honrando al otro ser humano. Y no me estoy honrando a mí, ni estoy honrando a la vida que me está brindando la posibilidad de poder disfrutar junto al otro ese momento presente tan hermoso. totalmente. La energía sexual es una energía que tiene mucho poder. Ya sabemos que nace en las gónadas, ¿no? Diría una parte de la cultura, toda esa energía del Kundalini. La idea de poder sublimar esa energía, cómo utilizo esa energía, la utilizo y la invierto en acciones, en cuestiones, la llevo para la vía de la descarga, y acá está la parte sexual, poder ir teniendo conciencia cómo uno va utilizando eso, eh, y pensar que nosotros, antes de ser engendrados, antes de desarrollarnos desde un plano físico, fuimos energía sexual. Entonces ahí yo veo que realmente tiene un gran poder y cuando uno se encuentra con un otro en una relación sexual, está intercambiando no solo fluidos, no solo energía, información, inconscientes que se fusionan, ¿sí? Entonces también como a tomar conciencia de eso, con quién yo estoy compartiendo mi energía sexual. Me parece como una invitación a poder ver también Sí, esto, porque ¿no? para mí un encuentro sexual siempre es la oportunidad de autonutrirnos.
Sin embargo, cuando yo tengo, bueno, yo nunca he tenido esas tendencias o esas situaciones, ¿no? Y no es una crítica, es una observación. Si yo estoy en un antro se entiende en Argentina, en una discoteca, en un antro, ok. Sí, Y yo sí, me meto al podríamos baño, decir sí. ¿no? Un tipo de Me meto al discoteca. baño, tengo una erección y alguien, ¿no? Que ni conozco, me hace una felación, eyaculo, ella o él también tiene un orgasmo y nos vamos. Yo ahí siento que no ha habido un compartir, ahí siento que yo he usado al otro, el otro me ha usado a mí y nos vamos mucho más vacíos que llenos, porque no hemos dado y hemos tomado del otro, simplemente hemos usado y nos hemos dejado usar. Bien, bien. Bueno, poder tomar conciencia de que esa experiencia y ese encuentro por algo sucede y poder preguntarse uno desde dónde yo estoy viviendo esta experiencia. ¿La utilizo solamente para una cuestión de descarga sexual, o realmente veo que podría tener otro propósito y darle otra profundidad? Pero me parece que esto empieza y recae en uno, ¿no? Como, ¿desde dónde yo voy a vivir esta experiencia? Sí, yo, cuando hablamos de las adicciones, hace poquito hablamos de las adicciones, para mí la sexualidad es una gran adicción, porque en esos encuentros furtivos, donde nos vamos más vacíos que llenos, seguimos buscando esos encuentros de forma inconsciente para llenar ese vacío y se crea en una adicción. Quiero más, porque quiero llenar esa falta de amor, esa falta de autoestima y voy creando yo esos encuentros donde es una bendición, porque estos encuentros me están dando la oportunidad de observar que desde ahí voy a seguir llenando ese vacío. Entonces yo en los casos que me he encontrado personas con esa adicción constante, lo que siempre percibí desde el principio es que en esos encuentros no se nutrían, se vaciaba más esa persona. Por eso buscaba otro. Y nunca se saciaba, porque esos encuentros no le permitían llenar ni llenarse. Entonces ahí es donde siento que la adicción a ciertos aspectos sexuales puede estar presente y presente y presente. Bien, bien. La palabra adicción, ¿no? Bueno, sabemos que significa aquel que no dicta. Adicto, el adicto es aquel que no dicta, por lo tanto que no está poniendo en palabra. Qué bueno poder preguntarme, poner en palabra, a ver qué sucede. ¿Por qué yo tengo que tomar siempre esta vía de descarga? Que no está ni mal ni bien, pero ¿podría utilizar esto para poder hacer otra cosa? Algunos lo llaman sublimación. También cuando uno ya va tomando un poquito más de conciencia de lo importante que es cuidar la energía sexual, entonces parejas que conozco llegan a una instancia en donde ya están a punto de eyacular, de tener su orgasmo, y ahí como que se guarda esa energía, ¿no? Entonces van haciendo un uso de eso. Pero acá ya, bueno, cuando uno ya tiene como otros niveles de conciencia, poder salir, poder dar cuenta, ver cómo yo estoy utilizando esto, y si estoy en una experiencia sexual, ¿desde dónde lo estoy viviendo? Son como dos variables ahí que pueden ayudar. Sí, Es muy poderosa, es muy claro, poderosa. porque todo finalmente depende del uso que le demos, ¿no? Yo este lápiz, yo ahora me estoy anotando cosas que me despiertas para que no se me olvide. Bueno, qué bueno, todo bienvenido. Sí, anotá, anotá, a ver qué Es te el puedo uso que yo le ayudar. doy, pero yo ahora podría enojarme y meterme el lápiz en el ojo. Entonces, el lápiz es bueno, esa felación en ese baño es buena, pero no, es que no es buena ni mala. Ujú, Todo depende del uso que nosotros estemos dando a lo que está sucediendo. totalmente. Claro que sí, como las palabras, ¿no? Yo tenía una maestra que decía, las palabras, ¿cómo pueden acariciar a alguien, ¿no? Antes decía como, bueno, la palabra sanar. Bueno, ya es como que hay algunas palabras que me hacen un poco de ruido, pero vamos a decirlo así como, cómo esas palabras pueden acariciar a esa persona, o cómo también
puede ser como un bisturí que puede llegar a lastimar mucho, como puede salvar una vida, ¿no? Esta doble vía, y ahí está uno, ¿no? Del uso que le dé, desde dónde me posiciono, como también desde dónde yo estoy interpretando la realidad que estoy viviendo. ¿Podríamos llegar a vivir esta situación que tal vez a una persona le da carga, poder vivirla desde otro lugar, o desde otra posición como sujeto? Y la respuesta es sí. Ya la cuántica, bueno, ya que lo traíste lo voy a tomar, ¿no? Nos enseña de que si en verdad existen infinitas posibilidades en el campo, de saber de que esta situación que uno está viviendo puede ser vivida, transitada desde otro lugar también. Y ahí hay que ver si las creencias me están invitando a limitarme o realmente poder tender otro puente. Sí, Ahí también se abre y se ramifica así es. Sí, bastante. porque si no caemos Sí, nuevamente en esa mente dual y limitante, lo que está bien y lo que está mal. claro, Pues en ese totalmente. campo cuántico están todas las Entonces, posibilidades. sí, claro, claro que sí. Por eso lo traigo a propósito, claro, por supuesto. Entonces, si yo veo algo que se ve mucho en consulta, un hombre que, ponele, no puede sostener una erección, traigo la problemática que trajiste, ¿no? Y vamos a tratar de unirlo a esto. A ver si me sale. A ver si me sale. Un hombre que no puede mantener su erección o que no puede llegar a... ¿Existe otras formas de poder darle placer a la persona que tengo al lado? Sí, claro, por supuesto que sí. Entonces, poder dar cuenta, a ver desde dónde yo estoy viviendo esta situación, porque la persona podría llegar a bloquearse en ese momento, porque esto no debería estar sucediendo, porque esto el otro no se lo merece, yo debería tal cosa. Poder observar eso y decir, bueno, está bien, todo esto lo voy a gestionar con la licenciada o acá, ¿no? Con Rafael, pero ahora en este momento, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo llegar a vivir y transitar este suceso de una manera diferente? Bueno, ¿cómo sería? Como dar un poquito de oxígeno, ¿no? También para esas personas que se encuentran en esa instancia, de tener que responder de una forma porque si no está mal, bueno, tranqui, bajando la exigencia, por favor. Claro, yo ahí siento que algo mágico, aparentemente mágico, podría suceder en el momento que yo me dejo en paz, que no me ocupo de si mi pene está lo suficientemente erecto y empiezo a compartir placer desde otro lugar y ya me dejo en paz, quizá mi pene se erecta. Claro, claro, esto pasa lo mismo con las mujeres cuando no pueden quedar embarazadas. ¿Cómo está interfiriendo la creencia? Ahora, ¿qué pasa? Esa mujer ya logró, ponerle, le dieron la adopción de un niño, corre eso que tenía como limitación y al año o a los meses aparece embarazada. Entonces, ¿qué pasó? Es la misma lógica, pero con otro contenido, ¿no? Como para poder dar cuenta, wow, parece que tanto las creencias y la energía sexual tienen un gran poder. A ver qué voy a hacer con esto, ¿no? Hermosa, se nos está acabando el tiempo, porque Instagram tiene una horita Muy bien. limitada. Podríamos hacer una serie, ¿no? Podríamos hacer una serie contemporánea. Sí, sí, creo que da para abrir. Entonces me gustaría, te lo comento para, por si quieres recoger un poquito y poder dar esa última mirada. ¿Querés que abra más ese punto? Sí, No no, como ya entiendo. nos quedan apenas unos minutos, recoger un Ah, poquito podemos y cerrar. cerrar, recoger un Sí. poquito para que no se corte el vídeo y no tengas la oportunidad también de recoger un poquito y Ujú. que las personas que nos ven ahora o después se queden así colgados, porque en breve se acaban los Bien, minutos. bien.
Bueno, en principio agradecida por toda la gente que estuvo ahí del otro lado de las preguntas. Sí, muchos cuantos hemos pasado, ahí voy contestando. Sí, estamos ahí, ¿no? Aprendiendo. Poder abrir este tema de la sexualidad, poder brindar un poquito ahí de oxígeno, bajar la exigencia, la sexualidad es un tema apasionante y cuando entramos en ese terreno hay vulnerabilidad. Y también saber que ahí está la fuerza de la persona, ¿no? La fuerza y la vulnerabilidad, la integridad del ser, la conciencia, son como instancias que está bueno tener en cuenta. Y Rafael, gracias por compartir estos minutos, compartirme tu conocimiento. Un momento nutritivo para mí. Yo me siento Gracias. honrado y agradecido de poder compartir y co-crear, siempre en servicio del más alto bien de todos. Incluidos nosotros, ¿eh? No, no todos los Buenísimo. demás y nosotros, no, 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 todos. Nos incluimos en este todo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, nos vemos pronto y éxito con tu libro Ahí tan está. hermoso. Y las personas, sí, ahí está bárbaro. Me gustaría que me hables un poco en Sí, algún cuando momento de él quieras, y de lo que has hablamos un poco, creado. cuando quieras, ahí hablamos un poquito. Hacemos un face live igual que ahora, nos ponemos a cotorrear, pero aquí, en vivo. Dale, dale, genial. Bueno, y les mando un beso a todos y cualquier consulta que necesiten, acá Claro que sí, con estamos mucho amor. Gracias. disponibles. Gracias, Janina, desde Buenísimo. el hemisferio norte. Bueno, desde Argentina, un Que beso estés para muy bien. todos. Nos Gracias. vemos. Bye. Chau.